Primeramente debe empaparse en el negocio antes de abrir. Aunque tenga el dinero y te sientas con las ganas, analiza en lo que te estás metiendo. Busca referencias. Hoy en día es bastante fácil buscar referencias de negocios, cómo se manejan. Quizás lo que a ti te conviene mejor. Latin Minds es un espacio donde conoceremos a las personas detrás de los personajes, a los seres humanos de carne y hueso con virtudes, defectos, miedos, alegrías, decepciones, caídas y levantadas, como tú. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Hola querida comunidad de Latin Minds, ¿cómo les va? Otra vez, un capítulo más el día de hoy. A todos espero que le estén pasando muy bien, donde sea que estén viéndonos o escuchándonos. El día de hoy, una mente más extraordinaria que vamos a explorar detrás de un personaje extraordinario. Estamos aquí en Hallandale, Florida, en las oficinas de nuestro querido amigo Jesús Avicarrán. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Esperando tú también lo estés. Muy honrado de ser la mente de hoy que vas a explorar. Gracias, Jesús, primero por recibirnos, por tenernos acá en nuestra oficina. Lo primero que quiero empezar voy a empezar la conversación siempre de atrás hacia adelante, ¿no? Excelente. En cámara ustedes pueden ver Libérese del IRS, ¿no? Y lo sale como Amazon bestseller, ¿no? Más que el contenido del libro, que de hecho hace unas semanas, cuando justo regresaba del viaje de Las Vegas, ¿te acuerdas que nos encontramos en Las Vegas también? En ese viaje de vuelta leí tu libro, leí muchísimo libro que me tuviste la gentileza de regalarme. Pero más allá de eso, lo que quiero explorar es de dónde te nació la idea de escribir un libro y de convertirlo en un bestseller. ¿De dónde te nació la idea de, amanecí hoy, quiero escribir un libro? Tú sabes que ese tipo de intuiciones no le llegan a uno de la noche a la mañana. Así es. Son cosas que uno va pensando, va analizando y a la vez contempla. Y prácticamente te diré que tengo aproximadamente más de 5 años antes de publicar el libro que quería escribir un libro. Incluso me había inscrito con algunos coaches para que me dieran tips de cómo escribirlo, cómo organizarlo, pero el proyecto siempre quedaba a medias. Entonces encontré a una compañía, un publicista, que me ayudó de una forma fácil en cuanto a lo que me gusta hacer, a poder organizar el libro para poder lanzarlo. Pero ¿cuándo nace tu idea? O sea, a veces incluso a veces pasa que a veces uno tiene una idea y, no sé, cuando uno tiene 20 años y dice, algún día me gustaría escribir un libro, o algún día, ¿cuándo fue la primera vez que se te pasó por tu cabeza, quiero escribir un libro? Bueno, mira, ya mi hija Anaís me lo había dicho. Okay. Me dice, Dad, when you gonna write a book? ¿Cuándo vas a escribir un libro? Y yo le decía, no, ¿qué libro voy a escribir? Yo lo que tengo que seguir trabajando. Y así surgió. Y en realidad esa idea se metió en mi mente hace más de 10 años. Pero nunca la cultivé a un punto que me diera el fruto que me dio el año pasado. Pues el año antipasado, en el 2021, cuando... ¿Hubo algún hecho específico que te hizo decir, no, ahora sí lo voy a terminar, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a llevar hasta el final? En realidad no. Fue simplemente una decisión de hacerlo y de buscar y haber encontrado la persona correcta como publicista para poder haber escrito y publicado el libro. Y básicamente de lo que yo leí, o sea, tu libro es una mezcla entre, como yo lo entendí, una mezcla de una recopilación de tus conocimientos, pero también de tus experiencias, de tu experiencia como profesional, ¿no? Y eso estás como que en tu libro queriéndole transmitir a las personas. Y algo que me gustó mucho, me agradó muchísimo, es cómo tú cuentas, o sea, cómo tú le hablas al lector en el libro. O sea, porque nos hablas literalmente y sobre todo como que tratas el tema desde el punto de vista de estoy aquí justamente para ayudarte a liberar de una situación que puede ser estresante, traumática, complicada de llevar, que son los problemas de todo lo que tenga que ver con impuestos, que de por sí ya es un tema complejo, ¿no? Así es, y gracioso que dices eso, porque todo el mundo que ha leído mi libro me dice, es como que tú me estás hablando en el oído.
cuando yo leo tu libro es como que tú me estás hablando. Y es una gran satisfacción para mí de que se sientan así. Porque aquí no hay nada detrás, esto es lo que ves, WYSIWYG, what you see is what you get. Aquí no hay nada escondido, cuando puedo ayudar, ayudo. Escribí de la misma forma, como si estuviera explicándole a un colega que está comenzando los casos, cómo se pueden hacer, cómo se deben hacer, y le compartí un par de experiencias de personas que he podido asistir en el camino. Y no han sido los casos más grandes, porque el caso que más satisfacción tengo, ese caso fue un pro bono. O sea que no es material, es yo hago lo que me gusta hacer. Y a partir de allí, yo estuve repasando tu hoja de vida, repasé un poco tu historia, y me sorprenden, o sea, me llama la atención varias cosas. O sea, me sorprende que siempre como que has procurado hacer algo diferente, siempre hacer algo más y algo diferente. Aparte del libro, una de las cosas que me llamó la atención es el John Maxwell, como coach certificado de John Maxwell. ¿Por qué buscar, o sea, desde cuándo a ti te empezó a llamar la atención todo el tema de lo que es coaching, todo lo que es el personal development? ¿Cuándo te empezó a llamar a ti esa atención? ¿Cuándo te empezó a generar ese tema? O sea, ¿y por qué también buscarlo? Bueno, mira, tú dijiste que iba a comenzar desde el presente hacia atrás. Yo te voy a llevar muy atrás. Okay. Yo abrí mi primera oficina en el 1993, que de hecho en febrero 10 de este año, 2023, cumplo 30 años en la industria. Wow, felicitaciones. Muchas gracias. Cuando uno empieza en este tipo de negocio, uno tiene que tener varias verticales para poder subsistir. Si haces los taxes bien, ¿verdad? Porque estás cobrando por un trabajo, personas no te conocen, pero al principio ese no es lo que te va a dar el bruto para tú vivir durante el año, el dinero bruto, y hay que incorporar ciertas otras cosas. En el 95 yo pude mudarme del primer localcito que tuvo, el primer local comercial que era quizás 50 por 50, era una habitacioncita, y me mudé a un local en la misma plaza, pero al lado, en el mismo edificio, pero al lado, que era mucho más grande. Ahí pude hacer espacio para hacer un driving school con entrenamiento de estudiante escrito. En la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York hay un curso que se llama las 5 horas de prelicencia. Pues mi primer curso que yo di en el 1995, cuando me certifiqué como instructor y escuela del Departamento de Motor y Vehículos del estado de Nueva York, fue el prelicencia. Okay. O sea, que el coaching y la enseñanza no es de ahora. Eso viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el medio, la internet, el web, te da a conocer más rápido, que quizás antes me conocían en mi comunidad, los taxistas que manejan un poquito drástico en la ciudad de Nueva York, también tomaban muchos tickets de velocidad y de esos. Entonces, por eso el seguro le salía más caro. Y daba el curso del NTSB, del manejo defensivo. Entonces, ya yo a los 20 años ya estaba enseñándole a adultos y desarrollando, vamos a decir, una técnica no técnica, porque quien habla soy yo. Yo cojo el material y lo interpreto y lo digo lo pongo de mi forma, claro, en puntos correctos, pero ahí fue que comencé. Ahí comienza lo de John Maxwell, que no me certifiqué hasta el 2015, pero todo en la vida va en etapas. Hasta el 2015 no era mi tiempo de conocer a John Maxwell. Ok, entrenar siempre te ha gustado. Me ha encantado. Entrenar, transmitir, comunicar, formar gente, por lo menos siempre te ha gustado. Ahora bien, todo lo que implica, y no lo conozco a fondo y por eso me gustaría en esta conversación poderlo desmenuzar un poquito más, todo lo que implica esta certificación, todo lo que implica este programa de coaching con John Maxwell, ¿qué skills tú sientes, o sea, qué skill querías desarrollar, qué skill querías generar o qué querías potenciar en ti como empresario al buscar este tema, al seguir este tema? ¿Cuál era tu fundamento o tu fin a través de esto de ahí? No sé si te ha pasado a ti, pero a veces uno ve un orador
Y dice, wow, si yo pudiera hablar como esa persona. Wow, si yo pudiera dar un speech como esa persona. Una vez vi a Powell, Colin Powell, en vivo, sí. En vivo ahí, con un grupo no tan grande. Y me encantó como el Señor oraba. Y dice, bueno, y me gustaría ser un día un orador como Colin Powell. Pero eso pasó. Y el asunto de John Maxwell viene de que en esa recopilación de deseos de hacer las cosas mejor o de sonar profesional como los demás. Y cuando voy al curso de John Maxwell, a la certificación, me doy cuenta que el curso de John Maxwell se enfoca en traer el inconsciente que llevamos dentro al consciente para poder ser uno y dar lo mejor de uno y sobre todo sonar como uno y no como Colin Powell. ¿Qué implica sacar el inconsciente a lo consciente? O sea, todos tenemos una esencia adentro, todos somos una persona específica adentro, pero a veces o no la hemos totalmente descubierto o no totalmente la hemos desarrollado, o a veces tenemos miedo también de sacarla. Mucho. ¿Ya? ¿Qué implica ese cambio personal? Y sobre todo desde el punto de vista desde un empresario, porque la comunidad que nos sigue son empresarios, son gente sobre todo dueña de negocio. Entonces, ¿qué es lo que saca eso en ti, ese inconsciente, trayéndolo al plano consciente? Bueno, te hace analizar cualquier idea que llevas dentro, cualquier conocimiento que ya tienes, y te hace, podríamos llamarle, liberarlo por una planificación, por medio a un estudio, por medio a un bosquejo complejo de cómo sacar esa pequeña inquietud quizás y cómo convertirla en algo mayor para beneficio de todos. Uno de los que más me impactó de la certificación de John Maxwell es una línea que dice, tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso es que tú me ves a veces estoy presentando, a veces me ves tranquilito escuchando, porque me gusta no tanto dar, me gusta más aprender para poder dar más. Entonces, por medio al conocimiento que adquiero, puedo brindar un mejor apoyo y una mejor dedicación a las personas que confían en uno. Porque este negocio de enseñar, de capacitar, de agregar valor, y es algo que no se puede tomar liviano, es algo que tiene que estar listo para dar el todo por el todo. Y eso te ha ayudado a ti a potenciarte como empresario. Te ayudó a ser mejor orador, te ayudó a ser mejor estructurador de ideas, pero también no sé si te sirvió, y eso tal vez puede ser porque lo he visto en otras experiencias, también te sirvió un poco como para tener comunicación más asertiva con las personas a las cuales sirves todos los días. O sea, de alguna manera u otra, ser mucho más directo, empático y asertivo con ellos. No sé si esto te permitió desarrollar esos skills que te permita poder llegar allí día a día. Sí lo permite, y lo permite de la siguiente forma, porque así como te saca el subconsciente al consciente, también te ayuda a sintetizar o a definir un poco más el asunto que tengamos enfrente para poder ponerlo en frases y en formas y en enseñanzas que sean más fácil de adaptar por el que recibe el mensaje. Entonces, uno de los dichos es que nosotros, las personas de John Maxwell, no somos educadores, somos comunicadores. Okay. El comunicador agarra el concepto difícil y lo pone fácil en palabras para que la audiencia pueda entenderlo. Hace un proceso de ingeniería a la inversa, ¿no? Exactamente, pero algo muy elaborado y lo termina. Sí, pero entonces el educador, según dicen, pone las cosas fáciles, difíciles, porque tiene que explicarte el porqué del universo y el porqué de la materia y cómo llegó a ser. Entonces, yo no te complico las cosas, yo cojo las cosas complicadas y las simplifico. Claro, que al final creo que el objetivo fundamental de todo en profesional debe ser eso. O sea, mientras más cosas más complejas, porque un cliente confía en ti en función de algo que él no entiende y algo que él no logra resolver. Entonces confía en ti en función de que tú puedes no solamente resolverle, sino también comunicárselo de una manera que él lo pueda entender, ¿no? Y eso es algo importante. Ahora, quiero regresar para atrás. Ahora sí voy para atrás. Vas para atrás, qué bueno. Creciste en la comunidad de Washington Heights, Crecí en Washington Heights.
en Nueva York. En Nueva York. Tu vida en comunidad fue súper integrado en la comunidad dominicana. ¿Cómo fue tu vida en comunidad en ese nivel, en esas primeras etapas de tu vida, en ese nivel de crecimiento? ¿De qué Washington Heights, de qué Nueva York estamos hablando? Bueno, estamos hablando del Nueva York de todos. Lo que pasa es que si tú tomas una llama encendida y lo tomas por el lado que está encendido, te vas a quemar. Hay que tomarlo por el lado que no esté encendido para poder llevar esa llama sin que te queme en tu vida. Y eso es una decisión personal de los que viven en Nueva York. O lo tomas por el lado encendido o lo tomas por el lado para poder manejar la llama como tú creas que mejor te va a beneficiar. En Washington Heights, yo fui a elementary school, a junior high school, a high school, fui a la universidad en Manhattan también. O sea que la mayoría de mis estudios fueron en Nueva York, en Washington Heights. No todo en Washington Heights, porque obviamente la universidad no estaba en Washington Heights, pero sí estaba en la isla de Manhattan. Yo como comunidad en Nueva York, simplemente es lo mismo que hago. Ayudar, explicar, dar apoyo a la capacidad que tenía en ese momento. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Yo daba la capacidad en cuanto a consejería a los de Safe Driving, consejería de tax, consejería en el departamento de seguros, ¿verdad? Entonces, en realidad, sabes que mi carrera universitaria es seguridad industrial. Seguridad industrial. Sí. O sea, cuando tú empezaste tu carrera, ¿cuál era en teoría en tu cabeza lo que funcionaba como plan de vida? ¿Cuál era tu plan de vida allí? Yo quería un título. Básicamente quería un título. A mí me gustaba el Security Management, que esa es la carrera en realidad, ese es el título, de John Jay College of Criminal Justice. Yo me fui ahí, la gente me decía, tú vas a ser policía, vas a ser detective, te queda muy bien el saco, ya pareces detective. Porque claro, iba a la oficina a muy corta edad, iba vestido formalmente. Yo le decía, no, yo no quiero ser policía, yo lo que quiero es proteger. Yo lo que quiero es ayudar a analizar un plan de protección donde en todo lado yo vea los riesgos, lo pueda identificar, lo pueda alertar para prevenir de que personas vayan a sufrir por ese riesgo. Y obviamente se ha desarrollado bastante en la vida que llevo el día de hoy. Porque ¿qué hago? Miro los riesgos, los simplifico, los comunico para que no tenga problemas las personas. ¿Era un Nueva York difícil en esos tiempos? Para nosotros no, porque nosotros nunca estuvimos metidos en nada feo. Okay. Y nosotros trabajamos, yo trabajo desde muy temprana edad. Mi primer trabajo fue cuando por 2 años vivimos en Brooklyn. Okay. En Bay Ridge. Barrio italiano. Sí, mi primer trabajo era como con 8 o 9 años, empacar las bolsas en el supermercado todos los sábados y hacerle delivery a las señoras que no podían cargar la bolsa 5 o 8 pisos sin elevador. En mayoría de veces 5 pisos. Yo era un niño como de 70 libras y me veía así con las bolsitas subiendo la escalera, pero a mí me enseñaron desde pequeño que hay que trabajar y que se trabaja. Incluso eso quedó tan inculcado en mí que recuerdo una ocasión que estoy con mis hijas de vacaciones en República Dominicana y mis hijas tenían quizás la mediana, que en ese tiempo era pequeña, quizás tenía 3 años. Yo salí temprano del apartamento, fui a hacer unas compras y cuando regreso, como a las 10:30, la niña me dice, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? O sea, eso me impactó mucho porque me di cuenta de que yo lo que le estaba inculcando a mis hijos era el tren de trabajar, la costumbre de trabajar. Que aunque cuando estábamos en vacaciones, si yo salía temprano, al regresar, ellas asumían que yo estaba en el trabajo. Y para mí eso fue muy, muy importante. De hecho, es muy importante poderle transmitir esa cultura a nuestros hijos, pero ahí me quiero detener un poquito respecto a ¿en qué momento llega la palabra taxes a tu vida? O sea, como obviamente a todos nos llega la palabra taxes en su momento. Uno no se escapa ni de los impuestos ni de la muerte, es lo único seguro en la vida. Pero ¿en qué momento llega a ti como una opción de carrera, como una opción
de profesión como una opción de empezarte a desarrollar? O sea, ¿en qué momento tú lo buscaste, te llegó? Porque a veces pasa que uno no lo busca, te llega. ¿Cómo fue esa aproximación tuya a ese mundo? ¿Te acuerdas que abrí la oficina ¿Abriste en el 93? Sí. La abrí en enero. Mi hermano en febrero, mi hermano mayor, contador público, se quedó sin empleo. Tuvo problemas en su trabajo. Me llama y me dice, voy para tu oficina, voy a ser tu socio, tengo dinero para comprar el equipo que te hace falta, vamos para allá. ¿Y qué tú le dices a tu hermano mayor de 10 años? Sí. Claro. Vino, cumplió con su palabra, y ahí despertó mi deseo o mi inquietud, o tratar cómo definir o cómo adivinar eso tan complicado que eran los taxes. Por eso hice mi primer tax febrero 10 del 93. Porque cuando él vino a principios de febrero, ya yo veía cómo hacía las cosas, y obviamente es un pequeño negocio que acaba de comenzar. No era que yo no tenía una fila de seguros afuera desde que abríamos hasta que cerrábamos. Entonces yo soy un audiovisual para aprendizaje. Entonces todo lo que se movía, todo lo que él decía, yo lo miraba, lo escuchaba, oía las explicaciones que le daba al cliente, por qué te dan más, por qué te dan menos, estas son las regulaciones, y eso me intrigó. Y aunque no va a salir en cámara, ahí está mi diploma de H&O Block, porque él me dijo, tienes que ir a coger el curso en el folder de que abra H&O Block a dar las clases. Entonces yo, me parece que fue octubre o noviembre, terminé mi curso de H&O Block en el 1993, emprendí con los taxes oficialmente esa temporada y nunca he parado. Ahora, una cosa es aprender a hacer taxes, otra cosa es aprender a correr un negocio de taxes, ¿no? Una cosa es aprender una profesión o un oficio, otra cosa es aprender a correr un negocio. ¿Qué recuerdas tú que fueron como que esos cambios, o sea, esos choques iniciales tuyos de encontrarte ya en la vida de un emprendedor? Porque al final es lo que es. Porque una cosa es hacer bien el proceso, otra cosa es, ok, tengo que correr un negocio, tengo que buscar clientes, tengo que promocionarme, tengo que pagar biles, tengo que... ¿Qué recuerdas tú que fueron esos primeros grandes choques respecto a eso? Primeramente te voy a decir que yo he sido bendecido por Dios toda mi vida. Qué bueno. En el 96 tuve la oportunidad de que me reclutara una compañía que se llama, pequeñita, New York Life. Me fui a New York Life con mi amigo George Fattori, un señor italiano, y él me llevó de la mano enseñándome cómo correr el negocio de los seguros de vidas. Yo seguía en el Bronx con mi oficina de impuestos, mi oficina de seguros, mi escuelita de manejar, pero yo me iba todos los lunes al meeting o a la reunión de ventas de New York Life, porque yo vendía esas pólizas desde mi oficina en el Bronx, pero tenía que ir a la principal todos los lunes. Entonces, ellos te enseñan, o más bien me enseñaron, un mecanismo de cómo tener accountability, no sé cómo se dice eso en español. Sí, algo como responsabilidad. Sí, la responsabilidad en el negocio, a chequear los números, a chequear las metas, cómo manejarme, cómo hacerlo, desde la apariencia hasta cómo entrar a una casa a vender una póliza. Luego de eso, en el 98, también otra compañía se enteró de mí, que fue Allstate. Allstate me llevó con ellos. Con Allstate ocupé trabajo como agente. Nosotros tuvimos oficinas de Allstate por 18 años, sin dejar los taxes, sin dejar la instrucción, sin dejar la facilitación. Y son compañías que tienen una estructura tan grande, una cultura tan buena de operaciones, que, como te digo, aunque no tengo un Business Administration degree, por medio de las experiencias muy bien formadas por compañías, vamos a decir, millonarias, tuve la oportunidad de aprender a cómo correr el negocio, cómo manejarme, cómo hacer las cosas, cómo poder lograr llegar de punto A a punto B. Porque un pequeño sidetrack, la oficina de seguros
es una oficina que si es corrida completamente, es una oficina que maneja todos los aspectos de un Master de Business Administration. Personal, HR, marketing, ventas, promociones, contacto con las personas, relaciones públicas. O sea, yo le aconsejo a cualquier persona que se gradúa de un Business Administration Degree o hasta de un MBA, que el entrenamiento vivo que puede conseguir es en una oficina de seguros. No existe otro que yo conozca. ¿Por qué lo afirmas con tanta contundencia? O sea, es un entrenamiento integral y adicionalmente a eso también por lo complejo que es. O sea, algo que yo siento es alguien que logra vender seguros de vida, seguros, está capacitado, podría estar trabajando, o sea, podría poder tener la facilidad de poder vender cualquier otro servicio en su vida, porque vender seguros es algo complejo, es algo que la gente no ve, lo que no toca, pero adicionalmente que no tiene un beneficio inmediato, que no necesariamente tiene un beneficio inmediato, sino es básicamente una promesa a futuro. Es correcto, porque es un producto intangible, no se puede tocar. Entonces, tú me preguntas eso, yo te diré que no tanto el entrenamiento que recibí, fue más como yo me dediqué a aprender todos los procesos. Okay. Y con el entrenamiento que sí existía, aunque no era extenso, pude forjar o formar esa educación, esa disciplina de cómo hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté mirando. Oye, y te escuché que decías, estaba corriendo mi oficina de impuestos, tenía mi oficina, o sea, de seguros, tenía la oficina de Allstate, y también tenías la escuela de conducción o de manejo. ¿Todo eso lo corrías solo? ¿En ese momento estabas corriendo? O sea, ¿todo eso corrías solo? Sí, ya mi hermano se había en el 95, ya él fue y puso su propia oficina, y yo me quedé con mi oficina original, ya expandida, como te conté hace un momentito, que me mudé a un local mucho más grande. Y sí, yo lo corría todo, porque todo lo llevaba por departamentos. Perdón, el departamento de Driving School, el departamento de todo, de los seguros. ¿Pero ponías tal vez a alguien que te ayude en cada departamento, o cómo lo manejabas? ¿O tú eras el solopreneur ahí, te ponías un sombrero y te... Yo era el solopreneur. Tenía empleados que, claro, me asistían con los productos de seguros, con las aplicaciones, con las ventas, pero si vamos a decir un department head, yo era el supervisor de cada departamento. Y mucho de ella era el operador, como en los casos delicados de los impuestos y del compromiso que tenía con el Estado de Nueva York como escuela licenciada que tenía documentos para emitir, que si se iban al mercado negro, quizá pudieran ser mucho más lucrativos que los que eran originalmente, pero eso no fue lo que aprendí en mi casa. En mi casa aprendí a hacer las cosas bien hechas, y por eso muchas de las cosas las hacía yo mismo, quizás porque por la inexperiencia no sabía todavía delegar. O sea, ¿tú crees que tal vez ese es uno de los skills más complejos de ir desarrollando como empresario, como emprendedor, el arte, porque creo que es un arte, el arte de saber delegar, de formar equipos y delegar después? En tu experiencia, tal vez fue una de las cosas que te costó un poquito más. Bueno, tú sabes que nadie hace las cosas mejor que como tú las haces, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, es el desarrollar, es todo hacer un plan. Ya cuando logré aprender a hacer el plan, cómo entrenar, y sí es un arte porque tienes que reconocer diferentes aptitudes de las personas para ponerle en el puesto donde ellas se van a desarrollar mejor. Tú puedes tener una persona brillante, pero quizás a esa persona no le gusta hablar con personas. Exactamente. Se cierra. Entonces esa persona es excelente no para un equipo de ventas, pero quizás para un equipo de operación, para un equipo de apoyo. Entonces se aprende a delegar, porque como dijiste tú muy claramente, el delegar es un arte. Y, o sea, yo veo que por tu historia de vida a ti te gustan mucho los desafíos. Es como que siempre es un tema de buscarte, desafiarte y tal vez buscarte, llevarte. Porque, o sea, no ahora, pero me imagino ya hace algunos años, has trabajado mucho en el área de tax resolutions. Sí. Que es un tema complejo.
Bastante. Es un tema difícil, es un Mucho. tema, yo sé, tú me vas a decir, me lo vas a decir a mí. Porque, a ver, es muy fácil, y ojo, no es ninguna crítica para ningún de nuestros muchísimos amigos tax preparers, Claro. pero tal vez hubiese sido fácil para ti quedarte en el mundo de la preparación de impuestos solamente, en el tax personal, tal vez hacer algo de taxes corporativos, payroll, services, y seguir de ahí tratando de crecer por ahí, abriendo otra oficina. Pero meterte en el mundo de la resolución, del tema de tax resolution, es un tema complejo, un tema de mucha cabeza, es un tema de situaciones complejas, de mucho que intervenir. O sea, ¿cuándo te empiezas a dar ese clic y por qué llegar a ese tema? Bueno, es un tema que tú no te despiertas hoy y decides voy a hacer tax resolution. La vida te llevó así. Sí, porque a través del tiempo y tratando de ayudar, de agregar valor, asistir, compartir, educar, viene día a día el ayudar al prójimo a solucionar los problemas que ellos no podían solucionar. Cuando tú abres una oficina de ese tipo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, en una comunidad pequeña en el Bronx, no que el Bronx es pequeño, sino que la comunidad es pequeña, tú tienes personas ya, aunque no lo quieras, resolviéndole sus problemas, y no lo de impuestos específicamente. Porque, por ejemplo, las vecinas del edificio arriba decían, mire, vecino, mi niño no está aquí, no ha llegado de la escuela y me llegó esta carta, estoy asustado, ¿usted me la puede leer? O si le están mandando a pedir que mande el list, que mande una copia del recibo de la luz, o mire, sí, ese es el teléfono que quizás se lo van a desconectar, no recibieron su pago. O sea, cuando la vida me llevó donde yo estoy hoy. No, yo no planeé hacerlo. Yo no me levanté y dije, voy a la universidad para aprender en la seguridad industrial cómo pelear el fraude y cómo poder hacer resolución de impuestos algún día. No, yo he sido un producto de donde la vida me ha llevado. Y he sabido, porque aún no sé si sé algo, el poder adaptarme a hacer lo mejor de lo mejor con lo que Papá Dios me ha mandado. Y cuando empiezas en este tema de resolver situaciones, ¿no? Al final, resolver problemas, resolver situaciones, ¿cuándo te sentiste que, o sea, no sé, porque a veces nos pasa a todos que tenemos un momento como que, ok, ¿en qué momento me metí en algo tan profundamente? Porque a veces uno, como tú dices, la vida te va llevando, pero llega un momento como que dices, ok, tal vez un caso muy grande, muy heavy, dices, ¿tuviste ese momento en el que sentiste como que, ok, o sea, por qué llegué hasta acá? O sea, ¿dónde está? Como que, ¿cómo estás manejándote allí? O sea, no sé si te pasó, ¿tuviste algún momento en ese sentido? Nunca me ha pasado. Nunca te ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé lo que voy a saber mañana. Y aunque yo quizás no sé algo hoy, bueno, quizás no sé algo hoy, mañana lo voy a saber. Y por eso no me limito con los proveedores. Yo voy y aprendo de quien creo que me va a agregar valor y me va a dar para yo poder brindar a los demás también. ¿Cuándo pasó contigo el tema o sea, cuándo vino el tema de la mudanza de estado, cambio de estado? ¿Qué te llevó a dejar tu vida en Nueva York y a venirte acá a Florida? Muchas cosas personales ocurrieron en el 2004. O sea, muchas cosas personales ocurrieron y en el 2004 me mudé a la Florida. Y profesionalmente, empresarialmente, alguien que se mueve es básicamente como volver a empezar. Correcto, es volver a empezar, pero por el motivo de mi mudanza valió todo lo que yo hice. Y por ejemplo, para gente, comunidad que te ve, empresarios, que le toca o mudarse, o le toca irse, o le toca empezar en un nuevo territorio, ¿cómo empiezas a crear, cuando ya tenías una carrera, cómo empiezas a crear un nombre, un espacio, un lugar, cómo empiezas a generar clientes? Y en el caso de la industria en la que tú te mueves, es una industria mucho de trust, de mucha confianza. O sea, la gente tiene que confiar en ti, confiar en tu imagen para poder venir.
llegas y paso cero, ¿cómo empiezas? ¿De dónde te vas apalancando? Muy fácil, llamé a Allstate, le dije, vendí mi oficina en Nueva York, estoy en la Florida, quiero otra oficina. Mira mis números allá y dame una oficina aquí. Me dijeron, si me das 18 meses como entrenador de agentes, en 18 meses hablamos para darte una oficina. Yo lo llamé a los 9 y le dije, o me dan la oficina o me voy para otra compañía. Y me dieron mi oficina. Y te apalancaste de ahí, y a partir de ahí... Bueno, yo diría que no me apalanqué, yo prácticamente continué. Okay. Porque aunque no lo hacía formalmente para la corporación de Allstate, sí lo hacía para mis compañeros de Allstate que necesitaban lo que hago hoy en día más con el tax. ¿Cómo hago esto? ¿Qué tú crees este riesgo? ¿Cómo lo coloco? Me mandaron a cancelar una póliza gigantesca, ¿cómo la salvo? O sea, lo que yo hago hoy en día, que lo he hecho siempre, lo que pasa es, como te decía hace un rato, las redes dan a uno a conocer mejor y lo que uno hace. Pero lo que yo estoy haciendo ahora lo he hecho toda mi vida en impuestos y también en seguros. Lo que pasa es que cuando vine a la Florida, me ofrecieron la oportunidad de manejar aproximadamente 15 agentes por 18 meses y no fue nada más que seguir haciendo lo que ya yo venía haciendo y ahora hasta me pagaban. Ahora, quiero irme metiendo un poquito más en los temas que, por ejemplo, tú tocas mucho en tus libros, ¿no? En tu libro, que para que nos ven, lo pueden encontrar en Amazon, es un bestseller, Libérese del IRS en español, Free Yourself from the IRS en inglés, y creo que es un libro que es muy interesante poderlo leer para poder entender y sobre todo para la comunidad empresarial. A medida que uno va creciendo, siempre el tema de impuestos puede llegar a ser un problema, siempre puede llegar a ser una situación en que hay que ver formas también de resolver y que se puede complicar si uno no tiene la correcta asesoría, la correcta influencia también, ¿no? Correcto, claro que sí. ¿Tú por qué crees, en tu experiencia, en tu expertise, cuáles son el principal motivo o los principales motivos por los cuales las personas o los negocios también se meten en problemas de impuestos? Bueno, mira, yo te voy a dar dos versiones. Okay. La versión del comisionado, no el comisionado Rettig que acaba de pasar del IRS, el comisionado anterior. Cuando yo estaba comenzando a incursionar y yendo a muchas conferencias, él nos dijo, voy a hablar de los negocios. Nosotros, él dice, los inmigrantes de Estados Unidos son personas que quieren progresar, quieren echar hacia adelante. Entonces, sin conocimiento, como quizás yo no lo tenía cuando abrí mi primer negocio, agarran el tax refund del señor, de los hijos, de par de familiares y dicen, tenemos $20,000, vamos a abrir un negocio. Pero nunca hacen todo el plan correcto, pero nunca planifican ni pagarse ellos, ni planifican el payroll tax. Entonces, ahí es donde comienza el primer atraso. Cuando uno tiene un negocio y no se paga uno, ¿qué hace uno? Toma para vivir, al fin del año ocupaste 40, 50, $60,000, no pagaste un centavo de impuestos, le debes cuando llenas los impuestos $12,000 al IRS y ese segundo año comienza a arrastrar eso tratando de alcanzarlo. Después de 3 años no puedes alcanzarlo. Es tan grande el snowball effect que ha crecido con las penalidades y los intereses y todo lo demás que hace que muchos pequeños negocios fracasen. Porque planifican para todo menos para los impuestos, ¿verdad? Ese es un problema grande para los pequeños negocios. Pero ese es el deseo de progresar. No es porque se levantaron y dijeron, yo voy a abrir un negocio para en 3 años cerrar y quedarme con una deuda con el IRS de $150,000. No, eso es causa de la mala información. Y hablando de mala información, eso también es lo que pasa en el lado personal. ¿Cuántas personas creen que no necesitan recibos para gastos menores de tanta cantidad? Cuando el IRS quiere un recibo por todo. Cuando el IRS audita a una persona, siempre se va por lo más vulnerable. ¿Qué es lo más vulnerable? Quizás no los recibos, pero sí las millas. Porque muy pocas personas tienen la disciplina de cuando se monta en el auto por la mañana, si es un trabajador por su cuenta, apuntar la milla, cuando se va, cuando llega,
donde quiera que fue. Eso es un trabajo dentro del trabajo. Entonces, el problema de impuestos al nivel personal viene por mala administración de la información, por no guardar y por no documentar al máximo lo que pueden, lo que tienen. Y lamentablemente hay muchos preparadores, que me da pena decirlo, pero pena no de pena de vergüenza, sino de pena de lástima. Me da lástima decir que hay muchos preparadores que meten a sus clientes en problemas. Y por eso es la misión que me he creado, de ayudar a las personas, a los preparadores, a lograr hacer un tax perfecto. Tú sabes que en la perfección o en la coordinación de procesos siempre se mete por el medio la necesidad. Ahora que lo dices allí, me llama la atención lo que dices. Me asaltan dos preguntas. Número uno, para dueño de negocio que nos ve, tú dices, uno se da cuenta que no planificas en los taxes, ¿ok? Y sí es verdad, uno planifica, hace planes de ventas, planes de marketing, hace planes de crecimiento, hace planes business Haces un plan, budget, haces un presupuesto, pero muchos dueños de negocios, ¿cuál tú crees, o sea, cómo es el paso uno como para uno aprender a planificar este tema de los impuestos? Porque coincido contigo en lo que dices, o sea, uno como dueño de negocio empieza con muchos ánimos, con muchas ganas, vamos a sacarlo adelante. No entra y tampoco empieza alguien con la idea de voy a defraudar impuestos. Por supuesto ¿sí? que no. Entonces, pero básicamente pasa es que no sabes cuál es el camino que debes seguir. ¿Qué implica eso de por ejemplo, paso uno? ¿Qué implica para ti, o según tu recomendación, es empezar este proceso de planificar impuestos? Para abrir un negocio te refieres, ¿no? Desde que empiezas un negocio, sí. Primeramente debe empaparse en el negocio antes de abrir. Aunque tenga el dinero y te sientas con las ganas, analiza en lo que te estás metiendo. Busca referencias. Hoy en día es bastante fácil buscar referencias de negocios, cómo se manejan. Quizás lo que a ti te conviene mejor comprar un manual e irte con una franquicia. ¿Ves? Porque ya el trabajo está hecho. Tú lo que tienes que seguir la forma, seguir el manual, seguir la instrucción, seguir la receta para que te salga bien el cocinado, ¿verdad? Lo principal es buscar información, qué se requiere, qué permisos requiere, y luego que hace toda esa investigación, consulta con un profesional. Yo tengo llamadas que personas me dicen, Jesús, ¿cómo hago tal cosa? No, espérate, eso es trabajo de un abogado. Búscate un abogado de negocio, no un abogado que trata daño físico cuando hay accidente, daño o de migración. De migración, pues no. Los abogados son como los médicos. Si a usted le duele la garganta, usted va a ir donde un otorrino. Si le duele un pie, va a ir donde un podiatra. No puede ir donde el neurocirujano porque tienes una uña fea en el pie. Totalmente. Tiene que ir donde un dermatólogo. Entonces ese es el problema, que nos afincamos de la persona que creemos que nos pueden ayudar por ahorrarnos $1. Y el que se ahorra $1 pierde 100 en los negocios. Un contador, ¿qué tiempo tienes haciendo el trabajo? ¿Qué certificaciones tiene? Los software tuyos están al día. Porque hay gente que usando un software de QuickBooks del 1999 y estamos 20 años después, pero por no pagar la renovación tienen algo obsoleto que puede causar problemas en los libros. Entonces, lo primero que dicen es, no, yo no puedo llevar contabilidad porque me sale muy caro. Si una persona que abre un negocio no puede gastar $300 mensuales en una contabilidad bien hecha mientras es pequeño por un profesional que lo sabe hacer, todavía no está listo para hacer el negocio, que recaude más fondos, porque eso es parte del crecimiento. Negocio que comienza organizado, progresa. En su mayoría, claro, puede venir que quizás te pudiste vender autoparts en un edificio, en un área que todos son restaurantes. Obviamente eso no te va a funcionar. Pero fuera de eso, lo principal es tener organización en el negocio para poder crecer organizadamente. Personas me dicen, yo no quiero hacer este tipo de entidad porque yo quiero comenzar pequeño. El que comienza pequeño, se piensa pequeño y se queda pequeño por la pequeñez de su horizonte y del no mirar hacia el futuro en grandeza. Y para ya ir cerrando la conversación.
Pensé que estábamos comenzando. Dijiste algo muy importante que a mí y que es algo que yo también propugno mucho. Porque, por ejemplo, lo que yo hago es un tema también que tiene esa relevancia y que mucho de los trabajos que se hace en la preparación de impuestos tiene un efecto colateral que es la falta de acceso a capital de la gente. Ahora bien, quiero meterme mucho más ahí sobre el poder de la influencia. Según lo que, en mi experiencia, que obviamente no es tan vasta como la tuya, pero para un dueño de negocio minoritario, hispano, su tax preparer es a veces, la mayoría de las veces, su único. Su todo. Consejero de negocios, consejero de absolutamente todo, hasta matrimonial a veces. A veces. ¿Ya? Entonces, el tema allí que genera un poder, esa influencia, y ese preparador tiene que ser consciente de esa influencia y de ese poder. Porque yo he visto, y al igual que tú, que mucho de ese direccionamiento equivocado es lo que termina generándole los problemas. De tu lado, claro. Lo que tú dices, de mi lado, por ejemplo, la falta de acceso a capital que le permita apalancarse, crecer, o en ese tipo de cosas. ¿Cómo poder ser consciente de esa influencia y cómo poderla saber llevar positivamente? Y ahí, una vez que me digas eso, tengo otra situación también que preguntar, pero ¿cómo ser consciente, un tax preparer que está, cómo ser consciente de esa influencia y cómo debe saberla llevar, caminar o encaminar? Hablamos ahorita del poder delegar. Como preparador de impuestos, debe saber para lo que está capacitado y lo que no delegarlo. ¿Cómo delegarlo? Creándose un círculo de profesionales. ¿Cuál el mejor círculo de profesionales que te puedes rodear? A mí, a ti, a mí, a cualquier persona. Vamos a decir que estamos comenzando de cero. Es la Cámara de Comercio local. Porque la Cámara de Comercio local, tú tienes acceso a profesionales, no gratis, porque lo barato y lo gratis sale caro. Total. Pero tú tienes un acceso a profesionales que te instruyen sobre lo que ellos hacen para dejarte saber quién es su referido más deseado. Y cuando tú te creas un círculo de profesionales, recuerda lo que hablamos ahorita, que uno es el producto de las 5 personas que lo rodean. Cuando tú te creas un círculo de profesionales donde tú puedes delegar, referir, sabiendo que no te van a tomar lo que tú haces, eso no tiene precio, eso es invaluable, eso es tener una fuente de información, de capital humano a tu disposición. Tú me dices ahora, yo quiero, vamos a usar abogado. Yo te menciono 30 abogados que cada uno hacen algo diferente, que yo les refiero negocio. Y no me interesa que me manden un peso de vuelta. No es por un referido que lo hago, ni acepto un referido. Porque cuando ellos me refieren a mí, yo no le voy a dar referido a ellos. De acuerdo. Esa es la primera fuente de información que no solamente los preparadores, cualquier profesional que esté emprendiendo su negocio debe ir. Ahí está tantas cosas. Acabas de darle un gran tip a la gente que incluso está iniciando en el mundo de la preparación de impuestos. De que aprenda a rodearse de otros círculos profesionales, que aprenda a decir, esto no lo puedo manejar yo, ni te puedo yo dar un consejo, prefiero que vayas y lo des y vayas donde el profesional que lo hace. Ahora, ahí también yo hasta cierto punto también he visto una situación que puede llegar hasta ser medio dramática para la gente que está en el mundo de preparación de impuestos. Porque del otro lado, en cambio, llegan clientes o potenciales clientes que tú y yo sabemos que lo que buscan es quién le da más refund. Claro. Quién le busca, quién le da más y es que allá el de allá me estaba dando tanto, ¿cuánto me da usted? Y obviamente me pongo los zapatos de alguien, por ejemplo, gente que está en la preparación de impuestos, que todavía está luchándola para tener un negocio estable que sobreviva más allá del tax season. ¿Okay? Es cómo luchas con esa necesidad de tener clientes y al mismo tiempo con ese problema cultural que viene de nuestra gente de estar con esa situación de quién me da más, de quién usted me dice, es que si tú me dices a mí, tú tienes que pagar impuestos, chao, o sea, me voy donde otro. Entonces, ¿cómo lo lidiaste tú y cómo tú le sugerirías a la gente que está ahí?
con paciencia, mucha paciencia. Y sobre todo sabiéndose administrar para no necesitar caer en esos vicios, ¿verdad? Y para no entregarse a esa mala cultura o esa mala hazaña de caer en esa subasta, porque es una subasta. Total. Tú me das 1,000, yo te doy 2,000, el otro da 3,000, y así sucesivamente. Literal. ¿Verdad? Hay que saber administrarse para que no necesiten eso para vivir ni para pagar sus deudas. Ayer, justamente, una persona, que no voy a decir de dónde la conozco, me envió un cliente. Obviamente ya yo no estoy en el departamento de preparación de impuestos, mi esposa Lourdes que trata la preparación, yo solamente le doy una asesoría y también le cobro por eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Obvio, por supuesto. Claro. Y ahora más cara. Mi W2 de la compañía de ella me llegó hoy. Okay, en serio, perfecto. no estoy jugando, porque ella tiene su compañía de preparación, yo tengo mi compañía de resolución. Perfecto. Pero la persona me mandó un cliente y me dijo, fulana me dijo que viniera donde ti porque tú me hacías todo bien y tú me ibas a hacer las cosas y yo no quería problemas. Tú sabes que ella no hace los taxes aquí. ¿Sabe por qué? Porque ella sí le gusta jugar, pero ella sabe que yo no lo hago, pero cuando va a recomendar una persona que ella considera que necesita sus cosas bien hechas, me la envía a mí. Y esa es la reputación que yo quiero para mí, como la tengo, y para todos los preparadores que son de nuestro círculo y los que se adhieren día a día y los que están viendo, los que van a ver el podcast. Para finalizar, esa necesidad tuya siempre de hacer cosas diferentes, de dar más, se traduce en algo que se llama Wake Up Friday. Wake Up Call Friday. Wake Up Call Friday. Todos los viernes. Todos los viernes. Primero, admiro tu disciplina. Disciplina every Friday, todos los viernes en la mañana. Creo que ya han hecho más de 60 programas. Estamos en el 107, 108 ya. 107 programas. Sí. Y también me agrada mucho que lo que estás diciendo ahorita no solamente lo predicas para tu interior, sino tratas de transmitir con un compromiso de tratar de formar mejores tax preparers, porque yo me doy cuenta. Claro que sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que buscas aportar con este Wake Up Call Friday y ese programa que haces? Incluso no lo paras ni en el tax season, que es una época compleja. No. Mi jefa Lourdes me da permiso de ir a hacerlo. ¿De dónde nace Wake Up Call Fridays? Llega la pandemia, nos unimos en las redes, nos unimos más. Y comienzo a oír preguntas que me sorprendieron bastante de personas que a veces son dueños de oficina y son cosas básicas que cualquier preparador debe saber, ahora mucho más un dueño de oficina. Me asusté lo que estaba pasando y llamé a Tony Martínez de Negoci. Yo no sabía ni que Tony tenía socios, para mí era él solo, ¿verdad? No conocía a Will, no conocía a Cristina. Y le dije, yo quiero hacer un programa y quiero que tú me permitas hacerlo. Dime cómo te puedo. Yo dije, yo quiero saber cómo te puedo ayudar. Yo quiero hacer un programa de taxes. Me dice, no, Negoci no es de taxes. Negoci es para pequeños negocios. Yo le digo, entonces, no hay problema. Dame el departamento de taxes a mí y yo resuelvo. Y después, al tiempo, fue que yo conocí a Will, que es CPA. Entonces, corta la explicación, yo comencé Wake Up Call Friday para salvar al público de estos preparadores y salvar el negocio de los preparadores, de poder ayudarlos a que se formen un poquito mejor, que tengan un poco de conciencia, que no es la conciencia adquirida en la calle, es la conciencia adquirida a base de la ética, de los reglamentos, del Internal Revenue Manual, de los procedimientos y también de la rutina de preparadores como yo de mucho tiempo, que hay normas que seguimos, que si me preguntan dónde está eso en el libro de la IRS, le digo, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero está ahí porque un día lo leí y lo adopté, y hoy en día tengo esas normas, y la idea es traspasarla a esas personas que están comenzando, que no tienen quizás una formación contable, quizás que como yo cayeron en el negocio de los taxes sin haberlo planeado, se encontraron con eso y se ha creado como su fuente de vida, de ganarse su comida y la de su familia. Entonces el Wake Up Call Friday es Wake Up Call, así es que se hacen las cosas, no como se estaban haciendo. Y eso es importante porque creo que a través de ellos multiplicas
o sea, amplificas tu mensaje no solamente, porque a través de ello a muchos negocios, porque a su vez hemos hablado hace un ratito del poder de influencia de ellos, y eso es genial. Jesús, John Maxwell, Wake Up Call Friday, bestseller de Amazon, un negocio próspero en 2 estados diferentes. La última pregunta es, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue para Jesús? Cuando yo me acueste esta noche y sueñe y Papá Dios me ponga en mi mente lo que yo tengo que hacer, te contesto esa. Genial. Jesús, ¿dónde te puede seguir la gente que nos ve y que nos escucha? www.freedomtaxresolution.com www.freedomtaxresolution.com. Ese es mi website. Ahí entran, agarran una copia digital del libro, me mandan un mensaje, me pueden llamar al 954-361-7400, 954-361-7400. Si se acuerda cómo escribir mi apellido, en Google pone Jesús Avicaram y estoy casi seguro que van a dar conmigo. En todas tus redes sociales como Jesús Avicaram. Como dijo Jesús, pongan en Google y créanme que van a encontrar. Algo van a encontrar. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y un honor haber conversado contigo. Gracias a ti por la oportunidad y me despido deseándole que Dios lo bendiga, que hagan bien y no miren a quién. Querida comunidad de Latin Minds, hoy hemos estado con Jesús Avicaram, otra mente extraordinaria detrás de un personaje extraordinario. Buenas noches y hasta el próximo episodio. Buenas noches. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. No olvides que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales. Si quieres ver el video completo, ingresa en www.capifinders.com/LatinMinds.